Estando en Río, puede que te surja la duda si vale la pena venir o no a Bucios. Y es que tiene la fama de ser cara y no sabe si vale la pena alargar su viaje para conocer una de las islas más codiciadas por los extranjeros en Brasil. Bienvenidos, esto es lo que puedes hacer 2 días en Bucios. Hola viajeros, acabamos de llegar a Bucios. Después de unas 3 horas de viaje desde Río. La distancia que recorrimos en carretera fue de 170 kilómetros, en donde tuvimos la oportunidad de cruzar uno de los puentes más importantes del país, el puente Río-Niterói. Hemos llegado a esta ciudad hermosa desde la estación Rodoviarias en Río. Aquí tomamos la línea más reconocida en Brasil, la línea 1001. Y los pasajes nos ha costado 70 reales aproximadamente. Acá les dejo el paralelo en dólares. ¿Qué más tienen que considerar para empezar su tour aquí? Compren con anticipación si vienen en fecha alta. Si no, pues 3 o 4 días antes pues pueden comprarlo. Hay tours que los traen también por acá. Nosotros lo estamos haciendo por nuestra cuenta para mostrarles qué tal es, si se puede recorrer solos. Si quieren venir en una onda más relajada como nosotros, tener su tiempo, conocer un poco más la ciudad y conocer las playas sobre todo. Entonces, quédense en este video porque eso es lo que vamos a hacer en Bucios. Como verás en el mapa, Bucios está ubicada en una península de 8 kilómetros de longitud en el Océano Atlántico, al este de Río de Janeiro, y cuenta con 26 playas. Cada una tiene características particulares, así que difícilmente conocerás el 20% de Bucios en un día. Así que aquí va la primera razón por la que no recomendaría venir en un full day para poder conocer Bucios. Aun cuando en la mayoría de hoteles la hora de check-in es a partir de las 2 de la tarde, vamos a dejar nuestras maletas en el hotel para poder aprovechar la mañana. Para llegar hasta aquí, lo haremos en Uber. Nuestro hotel se ubica en João Fernández. Así que aquí te muestro la primera opción de hospedaje en Bucios, que nos enamoró por la vistaza que tiene. Esta es nuestra habitación, una cama matrimonial para 2 personas, con su closet por acá. Y a ver, vamos a ver la vista. No sé si tenemos una buena vista, ¿no? ¡Wow! Sí, está muy bonita la vistaza. Acá les dejo igual el precio en dólares como referencia de cuánto nos ha costado. Está muy bien ubicado, es lo que nos gusta. Y bueno, el precio creo que se adecua a lo que ofrecen también. Entonces nosotros estamos en João Fernández, muy cerquita de la playa. Esta playa es de las principales también acá, de las que te llevan y te dicen que tienes que venir sí o sí. Y luego esperamos en la tarde recorrer otras playas. El plan es ese, alquilar un buggy, que son esos de acá. Y con eso recorrer varias playas, mirar cómo son, si podemos parar en algunas y luego ya nos quedamos en una que nos guste. Estamos ubicados justo en el extremo norte de la península y es probable que desde aquí se obtengan las postales más famosas de Bucios. Considerando que es domingo, está full de gente, pero igual está muy bonita. El ambiente es muy alegre, como la playa estaba llena, recuerda que estamos en temporada alta, nos pusimos más cerca a las rocas y desde aquí pudimos nadar por un buen rato. Que es un restaurante que está ubicado muy cerquita a la subida de la playa João Fernández. Hay muchos restaurantes que van a ver muy cerca a la playa. Pasamos por ahí, pero realmente no nos llegó a convencer del todo porque ya hemos tenido mala experiencia comiendo en restaurantes muy cercanos a
la playa, que son caros y no son de buena calidad. Yo no les recomiendo eso, mejor busquen un restaurante como este. Bueno, entonces las entradas nos están saliendo en 38 reales y el plato de fondo 65 reales. Hablando de precios en restaurantes, me pareció ligeramente más costoso que en Río, pero todo dependerá del lugar y de la playa en la que estés. Al costado de Joao Fernández encontraremos la versión más pequeña de esta playa, que vale mucho la pena conocerla. Esta es la playa de Joao Fernandinho. Para llegar debes de caminar hasta encontrar un letrero como este y luego bajar por este sendero. Terminarás en un encanto de playa de aguas cristalinas. Se llama exactamente Fernandinho, que está al costado de la playa grande que fuimos, que era Joao Fernández. El agua la siento mucho más transparente, miren cómo se ve. Vamos a nadar un poquito nosotros y de ahí vamos a conocer otra playita acá. Algo que no sabía de Bucios y que lo descubrí llegando es la temperatura del agua. Por un lado recibe corrientes ecuatoriales y por el otro las provenientes del Polo Sur, lo que hace que tenga playas con aguas más cálidas y otras más frías. Estamos desde un buggy aquí en Bucios. Vamos a recorrer 1 hora esta ciudad en buggy y vamos a pasar por algunas playas que les voy a ir mostrando. Como les había mostrado, aquí en Bucios la mayoría se moviliza en buggies, ya sea por la facilidad de estacionar o porque es mucho más fácil en esta ciudad llena de colinas. Para usar los buggies tienen la opción de alquilarlos por día por un valor aproximado de 300 reales sin incluir gasolina, o dar un paseo de 1 hora y 20 que aproximadamente te puede salir 80 reales o 90 dependiendo de la temporada, en donde podrás recorrer rápidamente miradores y algunas playas de Bucios para luego, si te gusta y te alcanza el tiempo, puedas regresar. Bueno, estamos en el mirador Dos Islas, como les pongo aquí, y desde aquí vamos a tener una vista de la isla por un lado y por el otro. Van a ubicarlo por este letrero. Esta playa es de arena rosa debido a la presencia del mineral granate, originario de las rocas que verás alrededor. La arenita de acá es color roja, no sé si logran apreciarlo bien, pero es color roja, media rojiza, y eso es lo peculiar de esta playita. Desde este mirador se puede observar la figura de una tortuga formada por las montañas rocosas. Para mí, esta es la mejor hora para hacer este paseo, ya que irás descubierto, no te afectará el calor, disfrutarás del aire fresco y del atardecer hermoso que tiene Bucios. Y este es nuestro segundo día. Nos levantamos temprano para aprovechar el desayuno del hotel que estaba, debo decirlo, muy bueno. Desde aquí tenemos una vista privilegiada a esta zona de Bucios, donde podemos apreciar la arquitectura buciana muy reconocida aquí. Todo este encanto fue lo que atrajo a muchos extranjeros, especialmente argentinos, que por su cercanía lo escogieron como destino favorito para migrar desde fines de los 80. Se establecieron y ayudaron al crecimiento de Bucios. Es por ello que no te sorprende escuchar hablar español aquí. Al igual que Joao Fernández, Aceda tiene su versión más pequeña, que es como una isla escondida.
Recordarles que estamos en temporada alta y que por ende las playas más pequeñas se llenan más rápido, así que trata de llegar temprano. Si no, igual siempre va a haber espacio más cerca a las rocas, el mar siempre va a estar libre para nadar. Esta playa también es una buena opción para hacer snorkel y ver peces, por lo cristalino del agua. Y ya para cerrar este lado de Bucios tenemos la playa Dos Osos. La encontré mucho más tranquila y con menos gente que la anterior. Estamos esperando tomar el Uber marítimo. No es un Uber, es un taxi. Sale de ciertas playas. Ahorita nosotros, por ejemplo, estamos en Osos. El tarifario dependiendo desde dónde hacia qué playa vayan, ¿no? Por ejemplo, nosotros que queremos ir a Joao Fernando o Fernandinho, está 15 reales por persona. Y si quieren, por ejemplo, de acá de Osos al centro, está 10 reales. Entonces solo vamos a navegar este tramo, pero igual queremos tener la experiencia. No, lo que sí te va a hacer papá, ¿eh? Oye, sí. Dios mío. Eso. Bueno, acabamos de vivir una experiencia de otro planeta. Ay, cuando no estás preparado para algo y te coge de sorpresa. Esos taxis en la tarde o cuando hay viento, un poco de viento, la velocidad a la que van, tengan cuidado. He perdido mi gorro, se voló, no sabía que iba a ser tan rápido, pero es como un deporte extremo, ¿eh? Así que preparados están. Si les gusta, háganlo. Ahí les dejo la experiencia. Y después de esta experiencia extrema, amigos, nos vamos a ir a descansar. Pero primero les voy a mostrar lo que va a ser nuestra segunda opción de hospedaje. Este hotel para la segunda noche es el Hotel Costa do Sol. Ubicado más al centro de la isla y de Rua das Pedras, un bulevar donde encuentras de todo, mucho comercio, restaurantes. Así que vamos a aprovechar de visitarlo en la noche. Bueno, y esta es nuestra habitación. Esta es una suite matrimonial, miren nomás, tenemos vista al jardín y una habitación completa. Esta es otra opción para que se puedan hospedar. Voy a entrar al baño con usted porque no he entrado. Está bien, está cómoda, está grande, es amplia la ducha. Perfecto. Y claro, lo mejor es la vista. Ahorita ya estamos a las 6 de la tarde, por eso está corriendo un poquito de viento. Viento caluroso igual. Acá les dejo el precio, nosotros la adquirimos por Booking. Disculpen el rostro que me vengo de la playa. Esta es nuestra segunda noche. Decidimos hacerlo así para poder darles dos opciones de hospedaje en diferentes zonas. La primera fue Joao Fernández y esta está como que un poquito más pegado al centro, pero muy cerca está Playa do Formo, Playa do Foca también y eso, para poder estar cerca de otras playas y poder conocer un poquito más. Hoy es nuestro último día en Bucios, pero probablemente regreses por la tarde a Río. Así que si es tu caso, vamos a irnos hacia una playa distinta y se ubica hacia el sur de la península. Estamos en una playa muy grande, a diferencia de las otras playas en las que hemos estado acá en Bucios. Esta es bastante amplia y tiene olas. Siempre ponen banderas de peligro. Para llegar tienen que venir con Uber porque probablemente estén lejos, porque se van a hospedar en el centro o donde nos hemos hospedado nosotros, más cerca de Joao Fernández. Entonces
es el norte, esto es como que saliendo de Bucios o entrando. Sí, pero está bonita, ¿eh? Me gusta. Tiene las montañas por allá. La verdad que sorprende la variedad de playas que puedes encontrar en Bucios. Desde las más tranquilas, las que tienen olas, las de aguas cristalinas, diferentes colores. Yo creo que igual necesitas más días para conocer más de Bucios. Camino a nuestro hotel, volvimos a Rua das Pedras, este bulevar que te contaba, y escogimos almorzar en un restaurante con vista a la playa Pescadores, que es como un pequeño puerto. Creo que es una buena opción para cerrar este viaje. Y así, amigos, nos despedimos de este lugar hermoso. Me ha gustado mucho. Yo lo que les puedo recomendar es que si llegan a Río, de todas maneras vengan a Bucios y se queden al menos 2 noches, si no, mínimo 1 noche, y puedan recorrer un par de playas. Yo les he mostrado las mejores playas o las que me recomendaron. Tiene muchas más, probablemente algunas muy bonitas también que hemos dejado de ver. Es diferente al Caribe, es otra experiencia. Yo creo que son unas playas que valen la pena conocerlas. Desde aquí, desde Bucios, les agradezco por haberse quedado hasta aquí. No olviden suscribirse y dejar un like si les gustó este video. Vamos a seguir recorriendo los últimos lugares de Brasil en este viaje. ¡Chao!